que 20 minutos, trato de esforzarme de presentar todo el proyecto en estos 20 minutos. Perfecto, entonces, señores del sonido, habilitar el sonido del senador Roy Barreras, 20 minutos, lo escuchamos, senador, muchas gracias. Gracias, Presidenta. Le ruego también a los señores técnicos que nos permitan compartir pantalla para compartirles la presentación preparada para los señores senadores y para la comisión y poder tener como la información de primera mano. Entre tanto, y para aprovechar el tiempo, secretario, tienen, querido Guillermo, la presentación, ¿cierto? Para proyectar. Sí, ya la están subiendo, senador, en un minutico. Bueno, gracias. Entre tanto, les quiero compartir esto. A mí me parece, por muchas razones, supremamente grato y positivo que hoy la comisión se ocupe de un tema que primero es un tema absolutamente prioritario en la agenda nacional, aunque haya estado relegado al olvido desafortunadamente durante por lo menos una década o más. Pero además que es un tema muy positivo, no tiene sino aportes a la posibilidad de salvar vidas de personas inocentes, que son las víctimas de los siniestros viales, de lo que suele llamarse accidentes de tránsito, que no son verdaderamente accidentes, sino siniestros. Ahora explicaremos por qué. Pero tiene además otra característica este Estatuto de Seguridad Vial, que la Comisión, si bien lo tiene y lo ofrecerá a los colombianos hoy, es que es un tema de consenso, es un tema en el que estoy seguro todos estaremos de acuerdo, con aportes seguramente, también con aportes que traerá el gobierno y el ministerio, que tendrá seguramente observaciones sobre el asunto. Ahora les contaré cómo, por supuesto, los gremios, los ensambladores, los importadores de vehículos tienen también sus opiniones diferentes, pero habrá consenso en la comisión seguramente, porque si algún tema es no polarizante, es el tema de cómo regular la que se convierte hace mucho tiempo en la segunda causa de muerte en Colombia. En la segunda causa de muerte violenta o por causas externas. En la primera causa de muerte violenta o por causas externas en los niños de 0 a 14 años. Ahora que tenemos en estos días el corazón arrugado por estas tragedias y masacres y muertes de estudiantes y de jóvenes, quiero que tengan muy en su corazón esta cifra. Casi 500 niños murieron el año pasado en siniestros de tránsito. 500. Todos, por supuesto, con toda razón, nos desgarramos el corazón por el asesinato de los niños en el departamento de Nariño, o en el Cauca, o en el Putumayo, en medio de estas violencias trágicas. Pero mueren 500 niños al año en accidentes de tránsito, en siniestros viales, que podemos evitar y vamos a evitar si logramos ajustar estas normas. Las cifras en Colombia hablan por sí solas. Yo quiero contextualizar antes de esta presentación unos datos elementales. 7.000 personas murieron el año pasado en estos siniestros viales, 7.000. Quienes nos dedicamos durante años, para poner apenas un ejemplo, a este complejo y difícil proceso de paz, con todas sus aristas, nos aliviamos de saber que se ahorraron 3.000 muertes al año. 3.000. Bueno, estos hechos prevenibles de personas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra y que están desarmadas en las calles de Colombia, son 7.000 hombres, mujeres, niños y niñas muertos el año pasado. Y 35.000 heridos graves. 35.000 heridos graves que también ocupan las UCIs. Y entonces también una reflexión para los compañeros y compañeras. Esta pandemia terrible que ha sacudido el mundo y a Colombia, en el primer semestre estaba produciendo los mismos 7.000 muertos. Y esta pandemia terrible será un annus horribilis del año 2020, pero será solamente este año. El virus quedará como una endemia, como el sarampión, como la varicela, como la rubiola, como cualquier otro.
circulando. Pero la crisis es el signo del 2020. Habrá vacuna, no tengo duda. La vacuna para los accidentes de tránsito, para los muertos de tránsito, para los heridos graves, para los parapléjicos, para los que sufren estos siniestros viales, es este estatuto. Son las normas, es la concepción de un sistema de seguridad vial integral. El problema es que los 7.000 muertos no son solo un año, no es el 2020 o el 2019. Todos los años, durante la última década, proporcionalmente han muerto 7.000 personas, 5.000, 6.000, 7.000, creciendo de acuerdo a la población, al crecimiento demográfico. Y aún una cosa más grave, por cuenta de la pandemia, el incremento de la compra de motocicletas, por ejemplo, de cerca del 52% en este semestre, porque la gente, por supuesto, por todas las razones conocidas, no quiere subirse a los transportes masivos, pues prepara al sistema de tránsito para que si hubo unas 35.000 lesiones graves y severas el año pasado y 7.000 muertos, pues probablemente también se incrementen el año entrante, porque hay más motocicletas en las vías, que son, por supuesto, como también verán ustedes ahora, los ciudadanos más vulnerables ante los accidentes. Todo eso implica la urgencia de evitar que se incrementen las muertes, que se incrementen los accidentes graves, que se ocupen las UCIs y que podamos evitar que esta pandemia, y entonces aquí esto no es un eufemismo, también les quiero compartir que desde el año 2009, y aquí empato y empiezo con la presentación, Naciones Unidas declaró la siniestralidad vial, la accidentabilidad vial, las muertes por accidentes de tránsito como una pandemia, porque en el mundo entero están muriendo personas. Y no solo lo hizo desde el punto de vista de salud pública, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos dejó muy claro que la seguridad vial es una cuestión de derechos humanos, que es una obligación del derecho internacional, que podemos proteger el derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal, y que los estados tienen la obligación de protegerla porque todo esto es prevenible. Se sabe qué es lo que mata. Lo que mata es la velocidad y, por supuesto, la velocidad agravada por otros componentes del sistema, como las vías de mala calidad o los vehículos de mala calidad o los conductores sin pericia porque no tienen licencias de conducción que respondan al conocimiento de cómo conducir un vehículo, o los conductores irresponsables, ebrios, bajo el influjo del alcohol, o que conducen a velocidades extremas. Todas esas causas son prevenibles por parte del Estado y este estatuto las contiene. Es pues un sistema seguro, vamos a ir pasando un poquito más rápido para cumplirle el tiempo a la presidencia, y es un sistema que reconoce, y esto es muy importante, que los traumas causados por el tránsito son un problema de salud pública y son una epidemia. Ninguna otra cosa, salvo el COVID, puede decirse que mata 7.000 personas al año en Colombia, desde la perspectiva de la salud pública. Es, por supuesto, una obligación moral y ética aliviar ese sufrimiento. Y los seres humanos que están en el tránsito vial, que somos todos los que hoy vivimos en esta era, pues debemos estar en el centro del sistema, porque todos los seres humanos tienen derecho a una movilidad segura. No es una cosa tangencial ni secundaria. Este derecho y sus soluciones debe concentrarse en prevenir los daños más graves, porque son daños que o acaban la vida o cambian la vida de las personas. Estoy seguro que cada uno de ustedes conoce por lo menos una persona que está en una silla de ruedas, cuadripléjica, por cuenta de lo que llamamos un accidente de tránsito, que no es un accidente porque no es fortuito, porque cuando usted examina las causas del atropellamiento, de la estrellada contra el poste, del cruce de la línea roja con otro vehículo que iba con alguien ebrio al volante, todo eso era prevenible, no es accidental. Son errores prevenibles. Sigamos. Entonces, nosotros vamos a superar esa discusión entre la responsabilidad del usuario. Suele echársele la culpa fácilmente al peatón o al conductor, las más de las veces. Pero la verdad es que desde un punto de vista objetivo, la culpa no es del uno o del otro, sino de todos, es decir, del sistema. Y por eso ponemos a las personas en el centro de este sistema seguro, con una cosa que también les quiero compartir con énfasis.
se trata de las personas y de las personas que son impactadas en las colisiones. Ninguno de ustedes, compañeros y compañeras, sus familias, sus amigos, los colombianos que nos escuchan, es una persona que sea inmune a una colisión. ¿Qué es lo que mata o deja parapléjica a una persona en un siniestro vial? La colisión, el impacto, el golpe. Eso es lo que mata o lesiona gravemente. Entonces tenemos personas frágiles en el centro del sistema. Los seres humanos no fueron evolucionando y evolucionados para soportar el atropellamiento de un vehículo a 90 kilómetros por hora. Eso no, el vehículo no lo inventamos los seres humanos, el cuerpo humano no está diseñado para soportar semejante impacto. Y si tenemos que las personas deben estar en el centro, todo lo demás debe ser secundario. La vida no es un precio que hay que pagar, decimos en la exposición de motivos, para que funcione el sistema, para que ande más rápido, para que los bólidos y los grandes vehículos puedan desplegar sus 250 kilómetros por hora, o para que ningún otro elemento comercial o de tráfico de cualquier naturaleza justifique que haya que pagar el precio de 7.000 vidas en el caso colombiano. Y ese sistema entonces debe tener vías de tránsito seguras, vehículos seguros, velocidades seguras que yo más adelante enmarco en lo que llamo normas seguras y personas seguras que implican también conductores responsables. Ustedes ven lateralmente en esta gráfica cómo debe garantizarse que el otorgamiento de licencias y registro sea verdaderamente serio y formal, que haya educación e información para todos los usuarios del sistema, que esas velocidades tengan en cuenta siempre la persona que va a recibir el impacto y a la que hay que salvarle la vida, y que las personas que son usuarios del sistema y las reglas que vamos a aprobar respondan a datos, respondan a investigación, a evaluaciones serias, que usualmente no son las que marcan las normas que hemos construido. La siguiente, por favor. Dijimos ya que el cuerpo humano tiene una capacidad limitada para tolerar la fuerza del impacto. La siguiente. Y por supuesto que hay una responsabilidad de quienes diseñan las vías, las construyen, las administran, de quienes ofrecen los vehículos, los ensamblan, los fabrican, los importan, los venden en las vitrinas, y por supuesto una responsabilidad también de quienes los utilizan. Y aquí en esto adelanto un elemento a propósito de los vehículos seguros. Este estatuto, senadores y senadoras, contempla desde mi óptica vías seguras, vehículos seguros, normas seguras y personas responsables. Los vehículos seguros son algo que usualmente escapa a nuestra atención. Quiero compartirles que las familias colombianas compran en las vitrinas vehículos casi por el mismo precio que una familia francesa o una familia canadiense, pero a la familia colombiana, por ser colombiana, le venden el mismo vehículo muy bonito, que se ve muy bien en la vitrina y en la publicidad, sin las características de seguridad que sí le ofrecen a una familia francesa. Es decir, en algunos casos, sobre todo en los vehículos de baja gama, el ejemplo que tal vez pueden ustedes recordar fácilmente es lo que se llamó los zapaticos. Esos vehículos son trampas para las familias, no tienen las condiciones de seguridad mínimas que este estatuto de seguridad va a exigirles, y la familia no lo sabe. La familia ve el vehículo bonito en la vitrina y está comprando un vehículo inseguro. Vamos a garantizar que sean seguros. Las vías seguras. En Colombia, digámoslo de una vez, no hay autopistas. Ninguna vía colombiana es una autopista como las que seguramente ustedes conocen en otros lugares del mundo. Autopistas de 4, 6, 8 carriles que se llaman así, entre otras cosas, porque tienen prohibido el cruce de cualquier otro elemento, instrumento, vehículo que no sea un auto. Por eso son autopistas. Tienen parales laterales que impiden que se crucen otros vehículos, que se crucen otras personas, que se crucen animales. Aquí se cruzan las vacas, las mulas, los perros, las personas, los peatones, el habitante del pueblo, el vendedor de artesanías que está al borde de la carretera. Aquí no hay autopistas. Aquí hay algunas vías de doble calzada, pero ninguna es una autopista. Y aún esas vías de doble calzada carecen en su mayoría de las condiciones de seguridad mínimas para proteger a las familias que van en sus vehículos o que cruzan esas vías. Y esas condiciones
de señales, de parales laterales, de peraltes, de condiciones adecuadas, son también prevenibles. Velocidades adaptadas y normas seguras. La siguiente, vamos a hablar ahora de ese tema que es el tema central, probablemente, el de la velocidad. La siguiente diapositiva, por favor. Para que ustedes se hagan una idea. Imaginen que en el aeropuerto El Dorado en Bogotá tuviéramos la tragedia de que cayera un Airbus, los aviones más grandes, con 544 pasajeros. Una tragedia, sería noticia mundial. Y esa tragedia de los muertos de un avión. Bueno, cada año mueren 7.000 colombianos como si cayeran 13 aviones. Es decir, si cada mes se estrellara un avión con 500 pasajeros en Bogotá, sería una tragedia. Estaríamos sesionando, estaríamos, por supuesto, muy angustiados por esa circunstancia. Pues estemos angustiados, porque eso es lo que está ocurriendo. No se caen los aviones, pero se matan los colombianos en estos accidentes. La que sigue, por favor. Ya les conté que es la segunda causa de muerte violenta por lesión de causa externa después del homicidio violento. La diferencia es que en estas tasas de homicidio violento están todos los homicidios, incluyendo los homicidios por grupos armados ilegales, por enfrentamientos entre pandillas, por enfrentamientos entre grupos de narcotráfico, etcétera. Y por supuesto, una parte muy importante de esos homicidios son personas inocentes, víctimas, pero otra parte importante son actores del conflicto o miembros de esos grupos ilegales que mueren en ese oficio criminal. Todas las otras víctimas, el 25% casi de las lesiones fatales en Colombia, son personas inocentes que iban para su trabajo, que estaban esperando con su hijito en el paradero de la señora del bus, del colegio, y alguien pasa y la atropella. Son entonces víctimas inocentes y prevenibles todas. La siguiente. Les conté este dato. Si ustedes eliminan la primera causa, que es una causa compleja, entre los 0 y los 14 años, sobre todo en el primer año de vida, hay muertes por alteraciones del sistema nervioso central, que incluyen malformaciones congénitas y en muchos casos infecciones adquiridas, como la meningitis, por ejemplo. Pero si usted elimina esos elementos que son enfermedad, entonces la primera causa de muerte son los accidentes de transporte terrestre en nuestros niños. Y les conté que son cerca de 500 los niños que murieron solamente el año pasado. Vamos a legislar pensando en que esos niños y niñas colombianos se pueden, por supuesto, evitar esas muertes. Sigamos. La siguiente. Aquí hay un elemento importante para tener en cuenta a propósito de la equidad y del tipo de personas que mueren. El mayor número de muertos en los siniestros viales son los motociclistas. También adelantemos de una vez un hecho que ustedes conocen. La mayoría de los motociclistas son personas sencillas, trabajadoras, que usan su motocicleta no por el lujo, sino para ir a su lugar de trabajo, porque son mensajeros, porque son vigilantes, porque ese es el único vehículo al que pueden acceder y es quizá el primer vehículo que alguien puede comprar. En mis épocas de estudiante de medicina, lo primero que pude comprar fue una motocicleta. Entonces esas personas son las más vulnerables, pero también son personas de estrato 1, 2 y 3. Y tienen esta distribución en sus muertes. El 71% de los muertos no ocurren en las ciudades grandes. No se mueren en accidentes de tránsito en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla o Villavicencio, sino que se mueren en las carreteras, en las regiones, en las carreteras intermunicipales o departamentales. Ese es un dato importante porque tiene todo que ver con la velocidad. Con la velocidad. En las ciudades los motociclistas no pueden desplegar las altísimas velocidades que desplegan ellos y los vehículos que les atropellan en las carreteras. De manera que la mayoría de los muertos son en las carreteras y no en las ciudades. Sigamos. Esta es la evolución del número de vidas perdidas en los eventos de tránsito en los últimos 10 años. Y entonces miremos algo para confesar también unos intentos fallidos. En el año 2013, con algunos de los aquí legisladores, recuerdo por ejemplo el senador Eduardo Enríquez Maya, que estuvo acompañándonos, creo que también el senador Alexander López en su momento, el senador Velasco, nosotros aprobamos y creamos en este Congreso
la Agencia de Seguridad Vial. Y pensamos que esa Agencia de Seguridad Vial iba a dar, digamos, cumplimiento a un plan nacional de seguridad vial que permitía, ahora lo verán ustedes, bajar estas muertes. Pero no bajaron, las muertes siguieron prácticamente iguales. Ese descenso de la curva es absolutamente despreciable en términos de que hemos fracasado todos como Estado en salvar esas vidas. Se siguen muriendo, como ustedes ven, un promedio de 7.000 personas cada año en la última década, a pesar de que creamos una agencia de seguridad vial para evitarlo. Y ahora veremos de qué manera queremos fortalecer esa agencia. Nos acompaña el señor director de la agencia, que tiene toda la voluntad, la intención, viene trabajando. Apenas llegó hace poco tiempo a la agencia, pero sin duda comprenderá que entregarle mejores instrumentos a la agencia y al Estado para cumplir sus metas va a serle útil para lo que él tiene que hacer y todos tenemos que hacer, que es bajar esas muertes que no hemos logrado bajarlas. La siguiente. Si uno calcula además los años de vida perdidos de la población económicamente activa, que algunos analistas se ocupan en medir, pues son 2 millones de años de vida potencialmente perdidos en Colombia, con lo que eso significa desde el punto de vista productivo. Para los economistas ese dato es esencial. Para mí basta con saber que son seres humanos que han sufrido y familias que han perdido a sus seres más queridos. Sigamos. Miren la proyección. Nosotros, senadores y senadoras, deberíamos haber cumplido con las metas del Plan Nacional de Seguridad Vial, que implicaba bajar las muertes en la curva verde, en esa línea recta, bajarlas por lo menos a la mitad. No lo logramos. Las cifras de la mitad, que son la curva negra, eran al menos la primera meta que les mostré es la de Naciones Unidas, la exigencia de bajar a la mitad. La línea negra es mucho menos ambiciosa. Se trataba del Plan Nacional de Seguridad Vial 2014-2021, que por lo menos pretendía bajar en 1.500 más o menos las muertes cada año. Tampoco lo logramos. Hay una diferencia entre la realidad mortal y las metas del 128%. Y esta es la línea roja del número de fallecidos frente a las metas del último plan de desarrollo del gobierno del presidente Duque. El gobierno del presidente Duque, igual que en el plan nacional pasado, quiere disminuir esas muertes, si quieren 2.000. Uno diría que debería disminuirlas todas a 0, pero lo que no puede ocurrir es la línea roja que tenemos arriba, y es que no lo logramos. Que haya 7.150 muertos en el 2018 y 6.935 en el 2019 es lo mismo. Y si uno mira las cifras, menos de 100 personas fueron las que salvaron la vida por distintos. Senador, cumplió ya los 20 minutos. ¿Cuánto tiempo más necesita? Creo que si me acelero, regáleme 10 minuticos más, que este es un estatuto grande, Presidenta. Gracias. 10 minutos más para el senador Roy Barreras, por favor. Gracias, Presidenta. Entonces, nosotros no hemos logrado bajar esas cifras de mortalidad y incluso este año, con la pandemia y con la restricción vehicular, siguen muriendo personas por estas causas prevenibles. La que sigue. Bien, el impacto de la violencia vial en Colombia. ¿Cuáles son las causas más claras? Casi que por igual, desobedecer las señales de tránsito, que incluyen señales de velocidad, por eso allí se mezcla el concepto, y en todo caso el exceso de velocidad es la causa establecida para la mayoría de muertes y por supuesto de accidentes graves. Y luego la embriaguez, la gente que conduce bajo el efecto del alcohol. 3 cosas importantes entonces: desobediencia a las señales de tránsito, incluyendo las de velocidad, el exceso de velocidad y la embriaguez es lo que está matando más personas. Vamos a ocuparnos de eso cuando hablemos de conductores responsables. La siguiente. La variación porcentual en el número de fallecidos, por supuesto, no compara con los primeros países, Guillermo, aló, que son los países que han logrado disminuir el número de muertos gracias a normas como esta que la Comisión hoy se presta a aprobar. Pues en Colombia vamos en el sentido contrario.
la variación porcentual está en esa línea roja. Los otros países del mundo que tienen normas de protección como estas han logrado bajar ese número de muertes. La que sigue. El tema de la velocidad es muy importante, es el gran debate. Hoy hay un artículo de una revista muy importante, de un gran colombiano experto en temas de vehículos de velocidad y experto en autódromos y en carreras motociclistas y de automóviles, quizá el hombre que más sabe de velocidad en Colombia y de competencias automovilísticas, que es un respetabilísimo periodista, el periodista Klopatowski de la revista Motor. Él defiende la velocidad alta y la ha defendido siempre, por muchas razones. Pues yo le quiero mostrar a la comisión esto que es absolutamente contundente. Este es el impacto de la velocidad y la posibilidad de morir. Si a usted lo atropellan a 20 kilómetros por hora, tiene casi ninguna probabilidad de morir. Pero si lo atropellan a 70 kilómetros por hora, prácticamente ya está muerto. Es decir, la velocidad es la que los mata. Miren la curva. Sobrevivir a un impacto después de 60, óiganme la cifra, 60 kilómetros por hora es prácticamente imposible. Es el impacto lo que mata a las personas. Siga. La siguiente, por favor. Y el riesgo de siniestralidad, es decir, ¿quién tiene más riesgo frente a la velocidad? Por supuesto, los peatones, que van más desprotegidos, desde 40 kilómetros por hora tienen un altísimo riesgo de morir, y también los ciclistas, que tienen la misma desprotección. Las personas que mueren por colisión lateral tienen más riesgo de morir, entre 60 y 70 kilómetros por hora. Ya el riesgo es muy alto, que es el que es chocado por el lado, valga la redundancia, por la parte lateral de su vehículo. Y las colisiones frontales contra un objeto duro son mortales después de 80, 90 kilómetros por hora. Eso para el que va conduciendo el vehículo. Sigamos. Invertir en la reducción de la velocidad, voy a pasar esto muy rápidamente, ahorra dinero, ahorra 153 millones de dólares solamente en Bogotá. Cálculos de expertos economistas, y por supuesto se trata no solamente de salvar esos millones de dólares que se pueden ahorrar en costos médicos, en daños a la propiedad, en costos administrativos, en fin, sino por supuesto en salvar las vidas. Sigamos. Estos son ejemplos también de qué pasa si limitamos la velocidad a 50 kilómetros por hora y cómo podemos salvar esas vidas solo con bajar la velocidad, y cómo podemos evitar. Solo en Bogotá murieron 11.500 personas para los legisladores de Bogotá en los últimos 20 años. Cada kilómetro por hora cuenta. Aprendámonos esto. Yo no lo sabía tampoco. Un peatón atropellado a más de 50 kilómetros por hora tiene 4 veces más oportunidades de sobrevivir que alguien que se ha impactado a 60 kilómetros por hora. Solamente esa diferencia de 50 a 60 kilómetros por hora aumenta las posibilidades de morir gravemente. Sigamos. Pero devolvámonos un segundo, que esto para quienes son conductores y para ustedes, y les digan a sus conductores, miren este dato de abajo. Pasar de 60 a 50 kilómetros por hora solamente aumentó 14 segundos el tiempo de viaje y 1 segundo el tiempo de viaje en el sentido occidente-oriente. Es decir, disminuir de 60 a 50 kilómetros por hora no hace perder tiempo, pero sí salva vidas. Sigamos. La siguiente, por favor. Sigamos. Estos son cifras del impacto económico, estos son cifras, este dato. Si todos los carros en Colombia cumplieran con los estándares mínimos que recomiendan Naciones Unidas, solo por la calidad del vehículo ahorraríamos 1.400 muertes al año. Sigamos. Estos son datos del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahora sí, termino con el contenido del estatuto, que responde a esta exposición de motivos que les he compartido. Tiene unos principios generales que pone a las personas en el centro del sistema, se los conté ya. Luego, una reglamentación sobre vehículos e infraestructura que se resume en una cosa, y es que vamos a adoptar la reglamentación WP29, World Protection 29, que es la norma internacional, global, que garantiza condiciones de vehículos seguros. Unos estándares de diseño vial para la prevención y disuasión de comportamientos de riesgo, que son los que está revisando el Ministerio de Transporte, porque por supuesto ellos tienen también la responsabilidad de la malla vial, y ahí tendrán comentarios, y unos proyectos de infraestructura vial y de diseño vial futuros
que respondan a esa normatividad internacional. Y unas reformas al Código de Tránsito, las licencias. Quiero llamar especialmente la atención de ustedes de las licencias. Se dice popularmente, y no es lejano a la verdad, que cuando a alguien le venden una motocicleta, le venden el casco, los guantes y la licencia. Nadie le enseña a conducir. A mí nadie me dio clases para conducir una motocicleta. Siempre es un amigo, un compadre, un vecino que le enseña a conducir al otro. La gente sale en esos vehículos y se mata o mata a alguien sin haber tenido la pedagogía, la educación, la formación, el adiestramiento suficiente. Entre otras cosas, senadores y senadoras, porque no hay en Colombia pistas de entrenamiento en ninguna ciudad capital, pistas especiales. Vamos a garantizar que la licencia para el transporte sea entregada por una autoridad pública, como pasa en casi todos los países desarrollados. Es decir, usted tiene que pasar un examen ante una autoridad oficial y no se la venden en una academia que puede ser seria o puede ser de garaje. La academia tiene que existir para darle a usted entrenamiento, pero usted tiene que ir a rendir un examen, como cuando rinde el examen del ICFES o cualquier prueba de estado, para poder tener derecho a la licencia. Pero además vamos a darle una licencia al primer conductor que llamamos conductor novato, que solo podrá conducir en la primera etapa de su ejercicio vehículos pequeños de 4 ruedas, mientras nos asegura que no comete infracciones y adquiere la pericia suficiente. La clave, los límites de velocidad. Esto es muy importante. En vías urbanas máximo 50 kilómetros por hora y en vías nacionales máximo 90 kilómetros por hora. En las vías escolares 30 kilómetros por hora. Ya les conté que 500 de los muertos son niños y niñas. Por supuesto, esas condiciones de velocidad son quizá el eje fundamental de este proyecto y habrá todos los cálculos necesarios para mostrar que esta velocidad además hace que fluya mejor el tránsito interdepartamental y que no solo evita los accidentes de tránsito, sino que garantiza que no haya obstáculos en la vía, porque esa velocidad impide que cuando alguien va a 70 kilómetros por hora y otro va a 140, en los sobrepasos y en las curvas vienen las colisiones. Las bicicletas, los triciclos, las motocicletas, los motociclos tendrán que tener un casco de seguridad íntegro y homologado, y para ellas una noticia además protectora, particularmente para los usuarios de motocicletas. Quienes están pensando seguir comprando motocicletas, el proyecto les va a ofrecer un incentivo para que puedan comprar más bien esas motocicletas, bicicletas que se llaman motociclos o bicicletas con motor, que no pueden superar los 50 kilómetros por hora y, como ya vimos, tienen menos riesgo de causar accidentes y además menos contaminación. Eso va a evitar que tengan esas condiciones especiales de accidentabilidad, y de paso también para los motociclistas vamos a corregir en un parágrafo del artículo una injusticia, y es que para quienes tienen motos, ellos lo saben, si violan la misma norma de tránsito, se parquean sobre una acera, al vehículo de 4 ruedas que va a los patios, le devuelven el vehículo solo con pagar lo que costó llevarlo a los patios y queda pendiente la multa. Al motociclista no, le obligan a pagar la multa antes de devolverle la moto, y los patios están llenos de motociclistas porque el motociclista que vive de un salario mínimo en muchos casos no tiene para pagar esas multas que le inmovilizan su vehículo. Vamos a corregir esa diferencia injusta entre la sanción de uno y otro, aunque ambos deben ser sancionados con multa, pero al uno casi que le incautan el vehículo y al otro no. La siguiente. Y viene lo de normas seguras. Yo les mostré cómo los accidentes de tránsito en cuanto a la responsabilidad del conductor tienen que ver con el exceso de velocidad, con violar las normas de tránsito y con conducir ebrios. ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a mandarle a la sociedad un mensaje muy fuerte que no implica en la realidad penas de cárcel, pero que sí implica una sanción penal y moral, que es una condena entre 6 meses y 3 años a quien conduzca borracho, porque el que conduce un vehículo en estado de ebriedad es un irresponsable que puede matar a alguien. Solo saber que puede haber una sanción que contiene ciertas inhabilidades y que, por supuesto, por el tamaño menor de la sanción no implica privación de la libertad real, va a determinar que la sociedad se toma en serio al que conduce borracho, al irresponsable que conduce con una licencia falsificada. ¿Cuántas veces hemos visto, compañeros, que hay personas con 200 comparendos de tránsito que además les han retirado el pase y van a un municipio cercano, sacan un pase o un pase falso y siguen conduciendo el camión con el que siguen atropellando
a pesar de que saben que tienen una sanción. Vamos a penalizar estas conductas si ustedes acompañan este artículo del estatuto. Sobre las multas de tránsito, si usted es responsable de un arma de fuego, lo que pase con esa arma de fuego es responsabilidad suya, a no ser que demuestre que se la robaron. Vamos a hacer lo mismo con los vehículos. El responsable de la multa de tránsito es el propietario, a no ser que suministre la información o demuestre que era otro el que iba conduciendo. Pero la primera responsabilidad, la del propietario, porque eso cae en un limbo que finalmente no hace que nadie sea responsable. Y un registro de lesiones corporales en las vías nacionales. Esto le servirá mucho a las autoridades de tránsito para que puedan identificar técnicamente cuáles son los tramos y las vías que presentan más siniestros, cuáles son los de mayor riesgo. Ese registro de lesiones corporales en las vías nacionales hoy no existe, lo vamos a hacer anual y consolidado, incluyendo el tipo de vehículo involucrado en el siniestro. La última, creo que estamos terminando ya. ¿Esta es la última? Creo que sí. Podemos eliminar el compartir pantalla y entonces termino con esto. Pongo en manos de la Comisión Primera este Estatuto de Seguridad Vial que podemos, a pesar de lo extenso del tema, resumirlo y, excúsenme, reitero, 4 elementos fundamentales. Vehículos seguros, vías seguras, normas seguras y conductores responsables. En lo primero, que las familias colombianas reciban vehículos que tengan condiciones mínimas de seguridad. ¿Cuáles son esas? Los frenos ABS, los sistemas de estabilización electrónica para el frenado, que no se ven en la vitrina, pero que hay que tenerlos, el apoyacabezas, que hay que tenerlo, los anclajes para los cinturones de seguridad. En las motocicletas es mucho más difícil, pero tenemos que tener al menos, el encendido automático de luces para que sean mucho más visibles. Y ojalá con algún tipo de subsidio o incentivo, que en este proyecto no es obligatorio, podamos facilitarle a los motocicletas colombianos que compren unos chalecos especiales que tienen unas balas de nitrógeno y que les permite soportar mejor el impacto cuando salen despedidos, porque a diferencia del que va en 4 ruedas, el motociclista es él y su cuerpo el que sale despedido y se golpea luego al estrellarse con el pavimento. Ese tipo de protección más el casco homologado son las normas en lo que se refiere a vehículos seguros para las motocicletas. Y para las vías seguras, esas condiciones de señalética que hemos mencionado y de diseño adecuado. Y para las normas seguras, la regulación de la velocidad a 90 kilómetros y 50 kilómetros por hora, como están los estándares internacionales y europeos. Esto, por supuesto, no tiene nada de original. Son las normas internacionales que recomienda, además, la Organización de Naciones Unidas. Y, finalmente, para los conductores responsables, una sanción mucho más severa, un reproche penal mucho más severo para quien sigue conduciendo bajo el efecto del alcohol y quien sigue violando normas de velocidad. Y para el Estado, finalmente, la obligación y la responsabilidad cuidadosa de entregar licencias de tránsito a quien haya hecho un curso serio y quien pase un examen, y no entregarle un vehículo que puede ser un arma mortal a alguien que no sabe conducirlo. Ese es, grosso modo, el Estatuto de Seguridad Vial que hoy traemos para continuar el esfuerzo que ha hecho este Congreso atendiendo esta, que se nos olvida, es la segunda causa de mortalidad en Colombia y que puede prevenirse. No podemos hacer los senadores en esta comisión casi nada frente a la pandemia del COVID. Tenemos que esperar que aparezca la vacuna. Frente a esta pandemia declarada así en el 2009, sí lo podemos hacer. Aprobar este Estatuto de Seguridad Vial y permitir que avance en su primer debate para proteger y salvar las vidas de los compatriotas, muchos de ellos conocidos por ustedes que ya han sido víctimas de accidentes de tránsito. Gracias, Presidenta. Estoy listo para las preguntas de los compañeros y para las observaciones de la señora viceministra o las respuestas de la viceministra a las preguntas de los compañeros, como quiera la señora Presidenta ordenar el debate. Muchas gracias.